Bueno, vamos a comenzar. ¿Sabe algo? El mensaje que voy a compartir en esta noche es un mensaje que se está acoplando un poco, muchachos. Es un mensaje que Dios venía comenzando a entregarme en algún momento particular de mi vida. Y no fue algo que es de un momento a otro, no es algo que es de un momento a otro, sino que realmente creo que Dios comenzó a hablar hace un tiempo, siguió hablando y va a continuar hablando porque es un tema para poner en práctica a diario. ¿Cuántos les gusta poder descubrir nuevas cosas o lo que ya sabías, poder reafirmarlo con nuevas cosas? Yo creo que muchos de aquí nos gusta poder refrescar algunas cuestiones, pero también poder ir tras una dirección y poder mejorar algunas cuestiones. ¿Amén? ¿Amén? El inteligente es el que aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores del otro. Y yo creo que usted es una iglesia sabia. Así que vamos a creer en eso y vamos a creer que usted va a caminar en eso. Amén. Voy a controlar el tiempo, son 19:44. No me quiero pasar del tiempo, así que vamos a comenzar. Voy a pedir que usted vaya buscando ahí Hechos capítulo 4, versículo 18, y cuando lo tenga pueda decir amén. ¿Sabe algo? Hace estas 2 semanas yo tenía un problema en la garganta que me estaba doliendo mucho. De hecho, tenía la voz súper ronca, más de lo que ya la tengo. La verdad que no podía hablar muy bien y estaba un poco complicado con ese tema. Llegó un momento en el que para mí era muy normal, porque los que me conocen saben que yo siempre tomo cosas frías y que vivo con el aire acondicionado. Entonces dije, bueno, es normal, no pasa nada, no te preocupes. Pero un día me comenzó a doler de una manera distinta y lo peor es que es como si fuera que ese dolor se fue un poquitito para el oído derecho, y lo peor de todo es que llegó un momento en donde el sentido de la audición comenzó a estar un poco amortiguado. ¿Me pueden entender? ¿Vieron cuando se les tapa el oído? Por una congestión o por algo. Bueno, comencé a escuchar de esa forma. Y bueno, dije, bueno, es incómodo, pero no pasa nada. Mi preocupación fue cuando eso me causó unos mareos que eran irreproducibles. O sea, literal, me paraba de la cama y me tenía que sostener con algo porque dije, ¿dónde estoy parado? O sea, realmente me mareaba. De hecho, estaba acostado en un colchón o lo que sea, siquiera me movía para otro costado y el mareo era insoportable. Entonces me comencé a preocupar. ¿Pero por qué me preocupé? Porque no solamente tenía afectado el sentido de la audición, sino que había perdido la sensibilidad en un oído. Y por causa de perder la sensibilidad en uno de los oídos, había perdido el equilibrio. Y si en algún momento no llegaba a agarrarme bien, podía caerme. Todo esto producido por un dolor de garganta y una congestión en la parte de la garganta, nada más que por eso. Entonces ahí es donde pude ver la seriedad y la gravedad de perder la sensibilidad. Pude comprender y pude usar esto de parte de Dios para entender que Dios quería completar en algo que Él me venía hablando, y es esto lo que yo voy a compartirte en esta noche. Ahora, hay algunas afirmaciones que dicen que ningún hombre de Dios ni ninguna mujer de Dios que pretende servir a Dios puede ser insensible. Pero déjenme decirle algo, yo creo que esto no es cierto. Para mí, ningún hijo de Dios o aquel que se hace llamar hijo de Dios puede ser insensible. ¿Amén? ¿Por qué te estoy diciendo esto, iglesia? Porque si vos crees que la falta de sensibilidad es un tema pendiente solo para el liderazgo, solo para el pastorado, solo para los que quieren ministerio, usted se está equivocando. Porque la falta de sensibilidad es una falta grave para todo aquel que se dice ser hijo de Dios. ¿Me explico?
Entonces, ahora, es verdad, hay una sensibilidad física, una sensibilidad emocional, pero obviamente nosotros, ¿qué vamos a hablar? De una sensibilidad espiritual. Amén. Y por eso yo te pedí ahí que vos puedas buscar Hechos capítulo 4, versículo 18 al 21, para que podamos entender un poquitito más de qué es lo que vamos a hablar esta noche. ¿Ya lo tenés ahí? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y miren lo que dice el verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. ¿Alguna vez había leído este versículo? Yo sé que sí. Seguramente el que leyó Hechos en algún momento pasó por este versículo. Pero déjame ponerte en sintonía con lo que estamos hablando, con lo que este versículo está queriendo enseñarnos. Rápidamente, para ponernos en situación, hasta aquí, hasta este momento, ya Jesús había muerto, había resucitado, Jesús ya había ascendido, el Espíritu Santo ya se había quedado sobre las personas, los discípulos habían sido llenos del Espíritu Santo, Matías ya había sido elegido como sucesor de Judas. Ya Pedro había predicado, mucha gente se había convertido, mucha gente se sanaba, y detrás de estas sanidades había un cojo que se había sanado. Y es por esto que Pedro y Juan, en el contexto de este capítulo 4, están en el concilio. ¿Por qué los llevan ahí? Porque justamente habían sanado a alguien y ellos estaban hablando tanto de Jesús que ya al sumo sacerdote y a la gente que estaba al lado de ellos en el concilio no le estaba gustando esto. Le estaban moviendo un poco el avispero y ellos no estaban cómodos con eso. Entonces es en este contexto en donde hay una amenaza. Y yo no sé si usted sabe, pero cada vez que alguien de los discípulos hacía algo que no le gustaba al concilio o a la gente importante, ¿qué le pasaba? ¿Qué pasaba? Les pegaban. ¿O acaso no leyeron las veces que le pegaron a Pablo? Las veces que lo metieron en cárceles a Pedro. Entonces, cada vez que algún discípulo hacía algo que no le gustaba, directamente ni amenaza, pum, latigazo. Y en esta parte de lo que leímos, ellos reciben una amenaza diciéndole: ustedes tienen que dejar de hablar de ese Jesús. Tienen que dejar de hablar de Él y en su nombre deben dejar de hablarlo. Ya no pueden seguir haciéndolo. No van a seguir hablando en nombre de ese Jesús. Y la respuesta de Pedro y de Juan me parece magnífica, es increíble. Ellos, en vez de tener miedo y en vez de dejarse llenar la cabeza y en vez de dejarse amedrentar, ellos van a responderle: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora, yo tengo y sé y estoy seguro que la primera pregunta que se te puede venir a la mente es: ¿qué es lo que puede ver o oír una persona que produzca que alguien esté dispuesto a dar la vida por esa persona? O por lo que vio o por lo que escuchó. ¿Me explico? Hay que tener muy en claro el por qué vivís, o el por quién vivís, mejor dicho, para estar dispuesto a morir por ese alguien. ¿No te causa un poco de intriga el pensar qué es lo que ellos oyeron y lo que ellos vieron para estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias? Mira, esta pregunta que yo te estoy haciendo, que tal vez vos te la hiciste, es una pregunta que me la hice semanas, meses, y mientras preparaba esto, pude entender de parte de Dios que no se trata de qué cosas, o de qué frases, o de qué milagros, o de qué han escuchado o han visto como un acto, sino se trata de a quién vieron. ¿Me explico? Vuelvo a repetírtelo. Pude comprender que no se trató nunca
de qué cosas vieron o escucharon, de qué cosas vieron o escucharon, de qué fue lo que ellos percibieron en otros, ni siquiera fue los milagros que vieron, ni siquiera fue con quién caminaron, sino fue a quién ellos vieron y a quién ellos escucharon. Por eso déjame decirte algo, sensibilidad no tiene que ver con un entorno o con un ambiente o con un lugar en específico o con alguna situación en específica. Sensibilidad tiene que ver con una persona y esa persona es Jesús. Amén. Entonces, por eso, este es el indicio de lo que yo quiero compartirte en esta noche y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Por qué quiero desarrollarte esto? Porque la sensibilidad no es algo que se basa en la percepción tuya con tus sentidos de lo que el entorno te está diciendo. Porque si basarías tus decisiones en lo que vos estás viendo o en lo que estás observando, puedo asegurarte que la decisión que vas a tomar es incorrecta. Si vos querés basar tus decisiones en lo que este sistema te está diciendo, en lo que la economía te está diciendo, en lo que el entorno, lo que escuchás de otro te está diciendo, puedo asegurarte que la decisión que vas a tomar es una decisión equivocada. Porque como cristianos, muchas veces cometemos el error de querer cambiar todo lo que nuestros sentidos físicos ven. Eso lo hablamos en los sentidos espirituales. A veces lo que nuestros ojos están viendo de una situación es lo que vos llevas a la oración. Y a veces de repente algo te salió mal y de repente comenzás a declarar, soy un fracasado, no puedo, no valgo la pena, desapruebo siempre. ¿Y quién te dijo que vos tenés que declarar eso? ¿Quién te dijo a vos que lo que tus ojos vieron es lo que vos tenés que percibir con tus sentidos espirituales? Hermanos, la única forma de cambiar lo que nuestros sentidos físicos ven es con nuestros sentidos espirituales. La única forma de poder cambiar tu entorno, tu familia, lo que estás viviendo en tu casa, la realidad de lo que vos estás percibiendo con tus ojos reales, la única forma es llevarlo al mundo espiritual, llevarlo y sujetarlo a principios espirituales. Es la única forma. No vas a poder pelear esta batalla con sentidos terrenales, con sentidos físicos. Es imposible. Ahora, es por eso que quiero decirte que si vos basás todas tus decisiones con lo que vos percibís en lo físico, puedo asegurarte, hermano, que vas a tomar decisiones incorrectas. Pero si vos estás sensible, si vos sos una persona entrenada en los sentidos espirituales, puedo asegurarte que de un desierto vas a ver un oasis. De un problema vas a ver una oportunidad. Y bíblicamente esto ha pasado con todas las personas en cualquier relato bíblico que usted vea. Cada vez que Dios llevó a una persona a un desierto, Dios mostró su mejor faceta a esa persona. Cada vez, miren, piensen en el siguiente, un ejemplo rápido. Abraham, Dios le pide que entregue a su hijo. ¿A quién? A Isaac. ¿Y qué pasó? En medio de esa situación, Abraham puede conocer la faceta de la paternidad de Dios, como nunca antes lo había visto. ¿Te hubiese puesto a pensar qué hubiera pasado si Abraham no hubiera sido obediente? Nunca hubiera conocido esa faceta hermosa de Dios. ¿Cuántos aquí saben que Dios es papá? Amén. ¿Y cuántos pueden disfrutar de que Él sea papá? A veces eso es más difícil, porque estamos acostumbrados a tener a un Dios lejano, porque nosotros no queremos tenerlo cercano. Pero cuando vos percibís que Él es tu papá, tus sentidos se alimentan de que Él es tu papá, todo tu entorno cambia. Amén. Ahora, miren, es imposible ver de situaciones incorrectas, ver un panorama correcto espiritualmente si no estamos siendo sensibles. La pastora hace unos fines de semana, si no me equivoco fueron 3, nos enseñaba que el problema de por qué nosotros estamos como estamos es por falta de entendimiento.
Y sabe algo, bíblicamente, según Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, esta falta de entendimiento emana de una falta de sensibilidad. Y si usted me permite, se lo voy a leer. Hebreos capítulo 5, verso 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Preste atención a esta palabra, alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y preste atención a este versículo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mire lo que dice. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. La afirmación que el escritor de Hebreo está diciendo es que el maduro es quien puede comer alimento sólido. Y quien come alimento sólido y es maduro, lo logra por tener los sentidos bien entrenados y en uso. ¿Me siguen hasta acá? Bien, necesito su atención porque si no se van a perder y va a ser complicado. Pero presta atención a esto. El escritor de Hebreo no está usando algo desconocido para quien está escribiendo. Lo que él está queriendo decir, y yo necesito explicarle esto, cuando él habla de alimento sólido, no te está hablando de dificultad de letra, no te está hablando de que vas a entender relatos difíciles. Miren, para entender esto, los que estudian ciencia y la educación, leen literatura que son imposibles. Por ejemplo, para mí es imposible. Yo no podría estudiar eso. Una vez agarré una cartilla de Agustín, hermanos, casi me da dolor de cabeza y me manifiesto. Es imposible. Yo no sé cómo hacen, los admiro, de verdad. ¿Usted alguna vez agarró, no sé, psicología? También los que estudian psicología, la Salito. Es imposible, yo no sé cómo hacen para estudiar. Pero aquí alimento sólido no tiene que ver con comprender ese tipo de textos. Alimento sólido tiene que ver con: yo abro la Biblia y es el Espíritu Santo el que me revela la Biblia. Hay una gran diferencia entre yo me atraganto con la palabra a yo digiero la palabra. ¿Me explicó? Alimento sólido es que vos abrís la palabra y la palabra que te va a bendecir en el día no te la dio tu líder, no te la dio tu pastor, te la dio el Espíritu Santo en la intimidad con Él diariamente. ¿Qué quiere decir? Que el agregado que te dé tu líder, tu pastor o quien sea es para poder ahondar más en la palabra, pero vos no esperaste de que Él venga, tu pastor o tu líder venga a darte de comer en la boca. Vos fuiste a buscar tu alimento. Por eso dejas de ser niño. ¿Me explico? Cuando el escritor de Hebreos está hablando del discernimiento del bien y del mal, no tiene que ver con la conciencia o la psiquis humana de decir, yo hago esto porque está bien y no hago esto porque está mal. La vida de un hijo de Dios debe ser similar a la de una mujer embarazada. Por eso yo estoy gordito. Pero escuche algo, ¿cómo es la vida de una mujer embarazada? ¿Quiénes fueron mamá acá? Levanten la mano, por favor. Perfecto, qué hermosas madres que tenemos. Mire, cuando usted era mamá o cuando usted iba a ser mamá, usted había cosas que comía y cosas que no comía, ¿verdad? Cosas que tomaba y cosas que no tomaba. ¿Por qué lo hacía? Las cosas que comía eran porque nutrían al bebé. Y las cosas que no comía, ¿por qué no lo hacía? Porque afectaba ¿a quién? Al bebé. Usted tenía conciencia de que portaba una vida dentro, ¿verdad? Entonces, usted basaba el bien y el mal de lo que hacía o de lo que comía, basado en la vida que portaba. La vida de un hijo de Dios es igual. Nosotros tenemos que basar la conciencia del bien y del mal, no en lo que hacemos porque está bien, yo lo hago, y porque está mal, no lo hago. No, tenemos que pensar todo el tiempo, lo que voy a hacer, ¿hace bien a la vida que porto? ¿Qué vida es la que vos portás? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso, la revelación de lo que Hebreos está hablando en este contexto no tiene que ver
con que vos hagas algo porque tu líder te dice que sí lo hagas, o no lo hagas porque tu líder te dice que no lo hagas. Tiene que ver con la necesidad de que vos portás tanto de Cristo y estás en una plenitud tanto con Cristo que hay cosas que no vas a hacer con tal de no afectar la vida que portás. Miren, voy a poner este ejemplo, no voy a dar nombre, yo sé que esta persona se va a sentir identificada, pero quiero honrar su vida y esta persona se va a dar cuenta. Hay personas que dejan de ir a lugares porque sienten que van a afectar a la vida que portan dentro. Y me encanta que hayan jóvenes tan radicales. Porque ¿saben qué? Nos enseñan a nosotros, a los que a veces llevamos años y en el arduo trabajo olvidamos pequeños detalles. Como por ejemplo eso, te pusiste a pensar que hay lugares que aunque parezcan buenos, un hijo de Dios no puede frecuentar. Y entonces ahí es donde vos sos enriquecido, entendiendo de que no importa si está bien o está mal, hay cosas que Dios te va a pedir, que a otros no le va a pedir, por el simple hecho que Dios quiere algo personal con vos. Y ya yo estoy seguro que aquí le pasó a algunos que Dios vino a pedirle cosas que a tu hermana que va a la misma célula no se las pidió. Y vos renegás y decís, Dios, ¿por qué a mí me pedís cosas que a ella no le pedís? ¿Qué, yo soy más mala que ella? No. Ponete contenta, ponete contento. Si Dios te está pidiendo cosas que a otros no le está pidiendo, es porque Dios ve que en vos puede hacer algo. Amén. Entonces, en el entendimiento yo necesitaba poner esta base para que vos puedas entender esto. Que en la afirmación de que los maduros son los que comen alimentos sólidos y solo los maduros y los que comen alimentos sólidos lo hacen a través del uso de los sentidos. Yo quiero que puedas ver esto. ¿No te pusiste a pensar que yo recién leí un relato de Pedro, que aunque fue amenazado, él no dejó de hablar de Jesús? Es el mismo Pedro que cuando Jesús estaba por ser crucificado le negó. ¿No te parece que hay algo raro ahí? Miren, cuando estas cosas pasan, es Dios queriendo enseñarnos algo como iglesia. Y miren lo siguiente. Pedro había caminado con Jesús. Había dormido donde dormía Jesús. Había escuchado a Jesús. Había visto a Jesús. Había visto milagros que hacía Jesús. Había visto demonios salir de la vida de otras personas a través de la oración de Jesús. Pedro había visto todo de Jesús. Pero aún sin embargo, ¿qué había pasado? Le habían negado. No una vez, 3 veces. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese Pedro al Pedro que encontramos hoy en Hechos? Totalmente un Pedro distinto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Es que sus sentidos físicos habían estado entrenados viéndolo a Jesús. Pero cuando él vio al Cristo resucitado, sus sentidos, ¿sabe cuándo lo vio? Cuando él estaba en la barca y Jesús estaba en la orilla y él reconoce que es Jesús y dice, no, yo no voy a esperar a que la barca vaya, yo me tiro al mar porque yo necesito ver a ese Jesús. Fue al que yo negué hace unos días y él vino a buscarme. Y Pedro entiende que Jesús, el Cristo resucitado, le había ido a buscar y había preparado un banquete para él. Ese Jesús, ese Cristo resucitado es el que vos y yo creemos y tenemos dentro. Ahora, la gran diferencia era que Pedro ya no tenía sentidos naturales viendo a Jesús obrar, sino que sus sentidos espirituales se habían despertado tanto que ahora podían percibir otra cosa de Jesús. Y fue tan fuerte la sensibilidad que Pedro comienza a tener, que ahora él dice, no, yo no puedo negarlo, yo no puedo negar ni puedo dejar de hablar, no lo que vi en un plano físico, sino de a quién vi, a quién me topé, con quién fue el que me crucé, a quién vengo escuchando hablar. Ya no es un hombre, ahora es alguien resucitado, ya no es una persona de carne y hueso, ahora es el Cristo resucitado que me asegura que yo tengo herencia con él. Amén. Por eso, hermanos, no somos llamados a estar atentos a tus problemas. Yo entiendo que puedes tener problemas. Yo entiendo que tu entorno físico de sensibilidad puede hacerte notar que hay miles de cosas por trabajar y miles de cosas por cambiar. Pero amigo, amiga, no fuiste llamado para eso. Ese no es tu rol. Ese no es tu fin. Tu fin
es mirar al Cordero y seguirle por donde quiera que Él va. Es aumentar la sensibilidad día tras día, día tras día. Y cuando algo quiera venir a trabar esa sensibilidad, vas a sacarlo, porque va a afectar tu vida. Corres mucho riesgo a través de la insensibilidad. Y yo al final voy a mostrarte eso. Pero, entonces, ¿qué podemos decir? Que la sensibilidad te hace maduro. La sensibilidad te hace entendido. Y la sensibilidad te da revelación. ¿Cuántos de aquí quieren ser maduros, entendidos y tener revelación? Amén. Yo entiendo que hay algunos que ya caminan en eso. Pero permíteme invitarte a poder caminar aún mucho más en eso. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Sabes que esta es la parte donde más me encanta de cómo Jesús actúa en nosotros? Porque Jesús no está pidiéndote que vos seas maduro para ser sensible, ni que seas entendido para ser sensible, ni que tengas revelación para ser sensible. Jesús lo que está queriendo transmitirnos esta noche es: ¿por qué no venís a intimidad conmigo para ser sensible? Y en la sensibilidad que vas a tener, yo voy a hacer todo el resto. Por eso sensibilidad habla de plenitud. Cuando vos entras en una vida de sensibilidad con Él, todo esto viene. La madurez llega, ser entendido llega, el entendimiento se te dispara, se te abre. La revelación de la palabra comienza a ser una realidad en tu vida. Yo he visto gente que no entendía, ni siquiera podía leer la Biblia, pero por el solo hecho de haberse centrado en mirar a Jesús, Dios comenzó a abrirle las Escrituras como nunca antes le había pasado. Y eso no es algo reservado para el líder, para el pastor. Es algo que usted y yo todos estamos invitados a entrar en esos lugares. Amén. Por eso es esta necesidad. Hermanos, estamos llegando a un momento de la historia del mundo en donde la cosa se está poniendo muy, pero muy fea. ¿Y sabe algo? Si usted y yo no invertimos tiempo en ser sensibles al Espíritu, en ser sensibles a lo que Dios está queriendo hablar, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a caer y vamos a dormir y vamos a ser como las que duermen, como las insensatas. No podemos correr este riesgo, iglesia. No podemos correr. Padres, no pueden correr este riesgo. El enemigo no va a dar tregua a sus hijos. Si usted no se pone en la brecha, como el pastor estuvo enseñando, hermanos, créanme, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. No está jugando. El enemigo no juega. Pero fiel es el Señor, que si hay una iglesia que se mete en intimidad, que logra entender la importancia de ser sensible a su voz, de ser sensible a sus sentidos, ¿sabe qué va a pasar? El infierno no va a poder hacer nada. El diablo no va a poder tocar a nadie. Y en esta iglesia vamos a ver a sus hijos, a sus familiares, a la gente por la cual usted está orando hoy. Amén. ¿Usted no está orando por nadie? Entonces, ¿por qué no dice amén? ¿Sabe algo? Hay gente que puede decir: Joel, yo soy maduro en la fe. Y le creo. Pero madurez no son años de cristiano. Madurez es cuánto de Cristo necesitas todos los días. Y lo reconoces y lo buscas. Eso es madurez. Hay gente que siente que es madura, pero hay cosas que todavía no se le han revelado. Hay gente que tiene mucha revelación, pero sabe algo, no es madura. Eso nos pasa comúnmente a los jóvenes. Los jóvenes que se meten en intimidad, a veces Dios nos comienza a entregar cosas. Pero ¿sabe qué? Si usted no tiene la capacidad como joven, le hablo ahora a los jóvenes, si no tiene la capacidad de reconocer que hubo alguien antes que vos que marcó un camino y una trayectoria, entonces te estás olvidando de lo más importante. Y por ende estás siendo inmaduro. Por eso la sensibilidad es tan importante. Porque hay cosas que vos vas a querer buscar por sí sola. Vos vas a querer buscar madurez, vas a querer buscar revelación. Pero si vos buscas ser sensible al Espíritu, todo eso se te va a dar. ¿Por qué? Porque tus sentidos van a ser entrenados. Ahora, la pregunta
que vos podés hacerme es: Joel, yo perdí la sensibilidad. ¿Cómo puedo recuperar la sensibilidad? ¿Cómo puedo entrar en un tiempo de ser más sensible? ¿Cómo puedo mejorar esta sensibilidad? Y mire, cuando usted leía en Hebreos el tema del uso de los sentidos, que lo usa y que periódicamente lo usa, esta es la forma de caminar en sensibilidad. Si usted hoy tiene este deseo de poder volver o de comenzar a caminar en sensibilidad, presta atención a los siguientes 7 minutos y va a entender de cómo podemos ser entrenados en esos sentidos espirituales. Amén. El gusto espiritual. Hay otra cosa. No crea que la realidad física de los gustos no están también en lo espiritual. Y va a verlo con la Biblia. El gusto espiritual. Mire lo que dice Salmo 119, 103. No lo busque, yo voy a leer por una cuestión de tiempo, yo voy a leerlo. Salmo 119, 103 dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Mire, esto del gusto espiritual es la habilidad de poder discernir la palabra. Amén. Este sentido que ayuda a la sensibilidad, o que lo podemos usar para restaurar la sensibilidad en nosotros, que se llama gusto espiritual, es la habilidad de discernir la palabra y el carácter de Dios. ¿Sabe cómo se desarrolla este sentido? Porque yo no sabía. Yo no sé si usted puede entender. ¿Usted sabía que los de MasterChef, de tanto que ya comieron, pueden probar algo y saber qué tiene la salsa esa? ¿Cuántos ven MasterChef? Esa, bien ahí. ¿Usted creen que Martitegui no tiene entrenado el gusto? Pero por favor, obvio que sí. Ese Betular te prueba un merengue y sabe si lo hiciste frío o caliente, ¿cómo lo hiciste? Porque tienen entrenado el sentido del gusto. Por eso, hermanos, es algo súper normal que estas personas que tienen el sentido del gusto entrenado puedan rápido saber qué hay en medio de esa comida. Lo mismo usted y yo. ¿Sabe cómo se desarrolla el gusto espiritual? Meditando en la palabra. Todos los días de nuestra vida, meditando en la palabra. Créanme, hermanos, va a llegar un momento que usted va a meditar tanto en esa palabra, va a meditar tanto en la palabra de Dios, que usted va a poder encontrar delicias. ¿No le ha pasado que a veces usted viene mal y las situaciones en su casa, en su familia vienen horribles, vienen pésimos, y de repente usted lee un versículo y es como si el versículo fuera una soda bien fría, así a la mañana, o un agua bien fría que restaura todo nuestro organismo? ¿No le pasó? Eso es el gusto espiritual. ¿Ven que ya ustedes tienen un poquito de conocimiento? Yo lo único que vengo a hacer es a reafirmar que lo que te ha pasado en algún momento de esta semana o de este mes es algo que Dios te quiere invitar a que lo vivas todos los días. Amén. Pero para eso necesitas poner de tu dedicación. Para eso vos necesitas poner de parte tuya. O sea, no podés pretender que Dios haga todo y vos no hagas nada. Dios no actúa así. Él siempre quiere actuar en equipo. A Él le encanta, Él hace una parte, pero vos tenés que hacer la otra. Siempre. Siempre. El tacto espiritual. Mire, 2 Corintios 6, 17 al 18 dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mire, me encanta esto. Cuando Dios te dice no hagas tal cosa, automáticamente Él te dice: si vos no haces esto, yo te voy a dar esto. ¿Puedes percibir? Mira, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
todopoderoso. No dice que vas a ser siervo. No te dice que vas a ser amigo. No te dice que vas a ser conocido. ¿Qué te dice? Que vas a ser hijo. Que vas a ser hija. Este es el tacto espiritual. Es la habilidad de tener experiencias con Dios. Y escuche algo, hermanos. La única posibilidad o forma de tener experiencias con Dios, ¿sabe a través de qué es? De un corazón puro. Nadie que tenga un corazón que no sea puro y recto delante del Señor va a poder tener experiencias con Él. ¿Sabe cómo se desarrolla el tacto espiritual? Miren, hay personas que si usted puede ver, hay gente que está tan compenetrada en su rubro que te toca algo y sabe la medida de la bujía, sabe la medida del bulón, en la ferretería, sabe la medida de esto, y solo con el tacto. ¿Y cómo se logra eso? Esa persona todos los días tiene que sacar el tornillo de tal medida, tiene que sacar el bulón de tal medida, tiene que sacar esto de tal medida, esto de tal medida. Y la experiencia diaria de tener ese entrenamiento te hace saber que con solamente el tacto, vos sabes de qué se trata, sabes qué es. Por eso, ¿cómo se desarrolla el tacto espiritual? El tacto espiritual se desarrolla teniendo experiencias diarias con el Espíritu Santo y teniendo experiencias con Él. ¿Pero desde qué lado? Desde la santidad y de decisiones radicales. No hay forma de que podamos tener experiencias con Dios si no es desde un panorama radical, hermano. Desde la santidad y desde decisiones radicales. No hay forma. Usted, para tener experiencias con Él, necesita ser radical en sus decisiones. Si usted dijo que no iba a hacer tal cosa, no hay que hacerla. Si usted se comprometió a no hacer cosas, no las haga. Decisiones radicales. Mire el olfato espiritual. Segunda de Corintios 2, capítulo 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. El olfato espiritual es la habilidad de poder discernir ambientes, personas, situaciones cotidianas que parecen normales, pero en medio de eso hay una trampa. En medio de algunas situaciones a veces hay cosas escondidas. Y este olfato espiritual es la habilidad de poder discernir eso. ¿Sabes cómo se desarrolla esto? Teniendo una vida de oración continua. ¿No les pasó a los que oran mucho, a los intercesores o a las personas, a las mujeres? Las mujeres son las que más oran. Hombres, vamos a decir la verdad. La mujer es la que más ora y punto. No sé por qué, pero la mujer siempre es la que ora más. Pero de alguna forma, mujeres, ¿no les ha pasado que han llegado a lugares y han sentido olor feo? ¿Olor a podrido? Líderes han llegado a charlar con sus discípulos y han sentido olor a cigarrillo, olor a droga, olor a alcohol. Y vos preguntás, ¿quién estuvo tomando? ¿Quién estuvo fumando? Nadie. Pero ¿qué pasa? Dios te está dando discernimiento de lo que está pasando con esa persona. Dios te está dando discernimiento de lo que está pasando en el ambiente. ¿Y cómo se desarrolla eso? ¿Cómo se entrena eso? Todos los días orando. ¿Y sabe qué? Yo hablé de intercesores, hablé de personas, de líderes, pero este llamado, estos sentidos no son solo para ellos. Esto es una invitación de Dios para todo hijo de Dios. Todos tenemos que caminar en este discernimiento, porque con este discernimiento te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza.
Hermanita, que te guste un hermanito que no viene a la iglesia. Hermanito, que te guste una hermanita que no viene a la iglesia. O hermanito, que te gusta la hermanita que sí viene a la iglesia, pero ni siquiera sabes cómo es su relación con Dios. Discernimiento espiritual. Te vas a ahorrar unos cuernos terribles, te lo aseguro. Te vas a ahorrar un dolor de cabeza sin cálculo. Vista espiritual. Y voy terminando. Efesios 1, 17 al 18 es la oración que vengo haciendo. El que me conoce, los chicos de la célula saben que esta oración siempre la hago. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mira lo que dice Salmos 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Me encanta este versículo. No es en la luz del mundo, no es en la luz de un reflector humano, no es en la luz de tus mejores amigos, es en la luz de Cristo que veremos su luz. Ay, amigo, ay, hermano, es en su luz que usted va a poder percibir luz. La vista espiritual es la habilidad de tener percepciones espirituales, de tener visiones. Tiene que ver más con un espíritu de revelación. ¿Y sabe qué? Se entrena pasando tiempo de intimidad y de devoción en la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia de oración y de intimidad? Oración es una oración en donde vos vas a poder interceder. Una oración es donde vos vas a poder hacer guerra espiritual. Pero intimidad tiene que ver en donde dejas eso de lado y es solo vos y Él diciendo: Dios, me siento a comer de tus banquetes. Quiero disfrutar. ¿Pueden ver la diferencia? Por eso, hermano, si usted ha tenido momentos de oración y se ha sentido que algo le está faltando, ¿sabe qué le está faltando todavía? Intimidad. Porque la oración no es intimidad y la intimidad no es oración. La oración es un momento en donde usted va a poder tener tiempo con Dios, va a pasar tiempo de calidad intercediendo por otro, haciendo guerra espiritual, orando por la ciudad, orando por las personas, orando por la cosecha. Pero usted no puede terminar su día si no ha tenido intimidad con Él, porque sin la intimidad con Él nos vamos a morir. El rey David decía algo que me encanta, que está en Salmo: si no te escucho, Dios, puedes contarme entre los muertos. Es la importancia de tener intimidad con Él y de poder escucharlo y de poder percibirle. Es tan fuerte que no podemos quedarnos así nomás. No podemos quedarnos así nomás. Y desarrollamos la vista espiritual pasando tiempo de intimidad y de devoción. ¿Sabes qué es devoción? Devoción es la expresión pública de lo que surgió en la intimidad. María de Betania, que recién Betty nos ministraba, María de Betania había visto tanto a Jesús que ella, en vez de pedir, ella quiso darle. Por eso Jesús amaba Betania, porque en Betania nadie le pedía. En Betania todos ministraban a Jehová. En Betania nadie venía a decirle: Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios concédeme, Dios hace esto por mí. En Betania la gente decía: Dios, yo te voy a dar del ungüento, yo te voy a dar de lo mejor que tengo, porque voy a rendir todo lo que soy delante de vos. En Betania la gente está acostumbrada a darle a Jehová lo que le corresponde. Eso es Betania. ¿Y sabes qué pasa? María había visto tanto, había tenido tanta intimidad en ver al Cordero, en ver a Jesús, que ella no soportó lo que su corazón sentía y tuvo que hacer una devoción y tuvo que hacer una demostración pública del amor que ella sentía por dentro. Eso es devoción. ¿Y sabe qué pasa cuando hay un corazón que tiene esa devoción? La casa se llena del perfume. Cuando usted tiene un corazón de esa devoción, salta, se llena del perfume. Cantares dice: tu nombre, oh Jehová, es como un ungüento derramado. Cuando vos pronuncias a Jehová donde sea que estés, es como un perfume que va a recorrer los barrios y la calle. Y no depende de vos. Él lo va a hacer porque Él es ese perfume. Es el perfume que muchos rechazaron, pero vino a ser el mejor perfume de todos.
¿Hace cuánto que no puedes sentir ese olor fragante? Si me ves así de emocionado es porque hay una seriedad tan fuerte, iglesia, en que usted tenga los sentidos reprimidos todavía. De aquí yo veo todo. Y me cuesta pensar que veo ojos y caras, que en el espíritu yo sé que todavía usted está siendo duro. A mí no me importa, yo voy a bajar de aquí, voy a hacer mi vida. Pero usted, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo va a continuar? La vida de un cristiano no es venir a este lugar todos los días solamente. Si usted sigue así, en algún momento se va a hartar. Despiértese. La noche ya está avanzada. Cristo está por regresar. ¿Qué necesita para despertar? Perdónenme si yo tengo 29 años y estoy hablando así a gente mayor. No estoy retándole, yo le estoy invitando a que ingrese a nuevos tiempos en Cristo. No se trata de edad. El último sentido espiritual es el oído. Y déjeme decirle algo, sensibilidad es prácticamente oír. Por eso lo dejé para el último. Y Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la habilidad de escuchar a Dios. No solo para decir cosas lindas, sino a veces para dar indicios, para dar alertas, para hacer llamados de atención. ¿No le ha pasado que de repente venís caminando por un lugar y sentís la percepción del Espíritu decir: por ahí no vayas, por ahí no cruces? Y por haber hecho caso a esa voz, algo malo no te pasó. Tiene que ver con oír a Dios a través del hombre. Hijo, ¿estás escuchando a Dios a través de tus padres? A veces es tan difícil porque convivimos con ellos y es difícil pensar que hay decisiones que nuestros padres tienen razón. Llega un momento en donde decís: ¿sabes qué, mamá? Tenés razón. Si te hubiera hecho caso no me hubiera pasado lo que me pasó. ¿Estás pudiendo escuchar a Dios a través de tus pastores? ¿A través de tus líderes? Líderes, ¿estás pudiendo escuchar a Dios a través de tus discípulos? Porque yo no sé si usted sabía, pero a través de los discípulos Dios también habla. Y es hermoso escuchar a Dios a través de ellos. Es una delicia. ¿Sabe por qué? Para mí este mensaje, antes de esto, ¿sabe cómo se desarrolla el oído espiritual? Pasando tiempo expuesto a la forma en la que Dios habla, pasando tiempo expuesto a la palabra de Dios, pasando tiempo expuesto a tus pastores, pasando tiempo expuesto a tus líderes, pasando tiempo expuesto a intimidad. Así se desarrolla el oído. ¿Sabes por qué predico este tema? Porque yo soy fruto de la sensibilidad. Cuando yo tenía 17 años, me estaba yendo de viaje a jugar al rugby a otro continente. Y en mi locura decidí comprar efedrina, una droga deportiva, pero droga en fin. Iba a cruzar con un blister de pastillas para todo el equipo. Y yo no sé en qué cabeza cabe pensar que yo iba a poder salir del país con este tipo de droga, que obviamente es ilegal. Y de repente, mientras estaba yendo a comprar eso, el apóstol Ramón, ¿cuántos los conocieron al apóstol Ramón? El apóstol Ramón habla a mi papá. Yo no iba a la iglesia, hermanos. Yo había dejado hace mucho tiempo de ir a la iglesia, por lo menos 1 o 2 años. Y los anteriores años había venido, pero para hacer problemas nada más. ¿Y sabe algo? En medio de ese momento, mi papá me llama y me dice: Joel, ¿dónde estás? Le digo: papá, estoy por comprar algo. Joel, no vas a comprar nada. Ya venís a este lugar donde yo te voy a decir. Pero papá, nada. Ya te venís y punto final. Y yo no entendí qué pasaba. Pero después mi papá me contó y me dice:
El apóstol Ramón me llamó y me dijo que te buscara urgentemente porque estabas a punto de hacer algo malo. Algo que iba a marcar tu vida para siempre. Ese hombre que ni siquiera me veía hace años era sensible a la voz de Dios. Si vos hoy te determinás a ser sensible a su voz, ¿sabes qué va a pasar? Hay gente en tu entorno que va a ser salva. Si vos decidís ser sensible, tu falta de sensibilidad puede ser el causante de que alguien no conozca a Cristo, hermano. Si ese hombre no hubiera hablado a mi papá, y si mi papá no hubiera sido obediente a ese hombre, a la voz de Dios a través de ese hombre, ¿sabe qué hubiera pasado? Yo hoy no estaría aquí, estaría preso en otro lado, en otro país, Dios sabe cuántos años. Y todo a causa de la sensibilidad. La sensibilidad no es un sentimiento. La sensibilidad es una decisión. Usted necesita decidir meterse en intimidad con Él. Y eso le va a dar toda la sensibilidad que usted necesita para caminar. Póngase de pie, por favor. El riesgo de la insensibilidad lo enseña Efesios capítulo 4, 17 al 20, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no aprendieron así a Cristo. Ser insensibles a Dios nos hace no participar de la vida de Cristo. Nos hace ser duros. Nos hace entregarnos a nuestras propias pasiones y deseos. La pregunta en medio de toda esta iglesia que quiero hacerte es: ¿vale la pena seguir siendo insensible? Aquellos que sienten que han sido sensibles y que vienen caminando en sensibilidad, te invito a que continúes y que aumentes mucho más esto. Pero los que nunca han podido percibir o que han tenido experiencias paulatinas de los sentidos espirituales activándose, ¿a cuántos les gustaría poder esta noche poder decir: Señor, yo quiero esa sensibilidad? Amén. ¿A cuántos les gustaría esa sensibilidad? Los que ya la tienen, que quieran más. ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren ser más sensibles? Como te dije, la sensibilidad es una decisión. Yo decido buscar tanto a Jesús que en esa búsqueda me vuelvo más sensible de Él. Dime a quién escuchas y te diré a qué voz sos sensible. A veces podemos creer que la vida de un hijo de Dios tiene que ver con cuántos frutos ganaste, con cuántos discípulos tenés en tu célula. Eso es una consecuencia de la sensibilidad y tener intimidad con Dios. Pero la esencia de un hijo de Dios no tiene que ver con cuántos milagros hiciste, con cuánto profetizaste, con cuántos ministerios, en cuántos ministerios estuviste predicando. No tiene que ver con cuán efectivo sos a la hora de predicarle a alguien. La vida de un hijo de Dios se mide por cuán llena estás de Jesús, por cuán lleno estás de Dios. La vida de un hijo de Dios no está medido por resultados materiales o resultados que se pueden ver a ojo. Son resultados que se pueden percibir en el Espíritu. Vas a sentir y te vas a dar cuenta que hay éxito en tu vida como hijo de Dios cuando las personas se acerquen a vos porque ven a Cristo en vos. Porque déjame decirte algo: Cristo en vos y en mí es la esperanza de gloria. Y necesitamos a Cristo en nosotros.
Alguien sensible no viene a pedir, viene a dar.